Buenos días, muchas gracias a la doctora Jiménez por la presentación. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Vamos a hacer un vuelo sobre el tratamiento de la condición de Alzheimer, una condición tan detrimental como esta, pero tenemos esperanza porque al día de hoy tenemos aproximadamente 5 medicamentos aprobados por la FDA, pero en la parte final de mi charla voy a estar entrando en varios medicamentos que se espera que estén presentes en el futuro para el tratamiento de la condición. Siempre es bueno hablar por qué necesitamos tratar una condición. El impacto de esta condición es extremadamente inmenso. Aproximadamente 5 millones de habitantes en los Estados Unidos padecen de esta condición. Pero aquí lo más importante es que de estos 5 millones, 2.5 millones están diagnosticados y tratados. Y no tan solo eso, no todos los pacientes están tratados. Muchos de ellos se quedan diagnosticados y no se les comienza un tratamiento. Y lo más importante aquí es que los casos que estamos viendo se están diagnosticando en etapas moderadas. Y yo voy de la mano con el doctor Acosta que tenemos que hacer una campaña para hacer una evaluación temprana. Y todos en nuestras oficinas, en nuestras áreas de trabajo, debemos hacer una campaña para hacer pruebas de discernimiento con respecto a la memoria. ¿Por qué? Porque a través de los años vamos a ver que el 50% de los pacientes con 85 años o más que tengan problemas cognitivos van a tener problemas de demencia de tipo Alzheimer. ¿Y cuánto duran estos pacientes? Bueno, se cree que estos pacientes pueden durar de 7 a 10 años después de un diagnóstico, pero tengo pacientes que han durado 15, 20 años. ¿Y cuál es la importancia del tratamiento en la condición de Alzheimer? ¿Okay? La literatura ha reportado una razón de respuesta de aproximadamente 30 a 40, pero todos decimos, ay, qué poquito, doctora, realmente casi no responden. Pero sí, en la práctica, anecdóticamente hablando, los pacientes responden un poco más, pero la literatura reporta aproximadamente de un 30 a un 40% de respuesta. Alterar el curso de la condición, que es lo que podemos hacer con el tratamiento que tenemos a la mano, nos va a traer beneficios a nivel de la salud pública. Nos va a disminuir la razón de institucionalización en nuestros pacientes de demencia. Nos va a ayudar a mantener nuestros pacientes con demencia funcionales. Va a alterar el costo. ¿Por qué? Porque se cree que a medida que aumenta la severidad de la condición, va a aumentar el costo de tratamiento en estos pacientes. Va a beneficiar la familia, la sociedad y sobre todo el caregiver burden, el síndrome de quemación, también lo va a disminuir. Usualmente el médico primario es el primero que trata, ¿okay? Así que tenemos una responsabilidad sobre nuestras manos el médico primario. En un aproximadamente 42% los médicos generalistas y los internistas en un 34%. Luego que nosotros podemos identificar que este paciente tiene un problema de memoria, si tenemos algún problema diagnóstico, tenemos dudas, pues entonces referimos a sus especialistas como neurólogos, psiquiatras y otras condiciones que pueden ser diagnósticos diferenciales de la condición. El efecto de la condición de Alzheimer en el cerebro, se estima que hay unos cambios estructurales donde vamos a tener unos cambios físicos en el cerebro y se han estado mencionando a través de la mañana. ¿Okay? Cambios en el peso, cambios en el volumen, cambios en el tamaño ventricular, atrofia. Atrofia que ocurre normalmente con la edad, pero se intensifica con la condición de Alzheimer. Y vamos a ver regiones específicas que se van a ver afectadas, como las regiones frontales, temporales, ¿verdad? Y atrofia de hipocampo. ¿Cuáles son las áreas farmacológicas que tenemos disponibles hoy día? Existen dos hipótesis, la hipótesis colinérgica. Y hoy día tenemos 4 inhibidores de acetilcolinesterasa, entre ellos la ribastigmina, la galantamina, el donepezil y la tacrina. Hoy día no estamos usando la tacrina por sus efectos adversos hepatotóxicos, ¿ok? Aparte de que se usa 4 veces al día, no se está usando. Y como otra teoría estudiada es la toxicidad mediada por glutamato, ¿ok? Donde tenemos a la mano el amemantine, el Namenda, que son los N-metil de aspartato, los antagonistas de estos receptores. ¿Por qué? Porque se cree que en la condición de Alzheimer hay una hiperexcitabilidad de un neurotransmisor llamado glutamato.
Y se cree que inhibiendo, antagonizando este receptor, vamos a bloquear la hiperactividad de este glutamato, que a su vez se ve relacionada a apoptosis y muerte celular. Más adelante le voy a explicar cómo trabaja. La mayoría de estos déficits van a traer consigo cambios en el ciclo del sueño, cambios en estado de ánimo, atención, memoria y obviamente trastornos cognitivos. Los inhibidores de acetilcolinesterasa están siendo usados aproximadamente desde 1980. Vamos a ver que en 1983 el doctor Ashford describió el uso de fisostigmina, que fue el primer inhibidor de acetilcolinesterasa que se estudió. La función normal colinérgica es la siguiente. Esto es un cartoon sencillo, donde vamos a ver la unión de colina con acetato que nos va a formar la acetilcolina. Es aquí en el área de la acetilcolina donde van a entrar los inhibidores de acetilcolinesterasa, bloqueando el rompimiento de la acetilcolina de manera que tengamos más acetilcolina en el espacio sináptico. El doctor Ashford describió en el 1981 el uso de fisostigmina. ¿Y qué demostró? Que el uso de fisostigmina aumentaba los problemas mejoraban los problemas cognitivos en los pacientes, mejoraban la función y mejoraban los trastornos de problemas de conducta. Son los 3 dominios que se estudian en la condición de Alzheimer. Y demostró que el curso de la condición iba a progresar menos con el uso de este medicamento. Aquí básicamente vemos la acetilcolina, ¿ok? Con la unión, la colina y el acetato, donde forma la acetilcolina. Y este cartoon nos demuestra cómo los inhibidores de acetilcolinesterasa se unen a la acetilcolinesterasa de manera que se bloquea el rompimiento de esta acetilcolina que tenemos en el espacio sináptico, de manera que la tengamos más disponible y mejore el funcionamiento neurológico. ¿Cuáles son las indicaciones de los inhibidores de colinesterasa? Tenemos aprobado por la FDA el donepezil, la galantamina, la rivastigmina, que viene oral y viene transdermal. ¿Okay? Todos están aprobados para la demencia de leve a moderada, excepto el donepezil, que tiene aprobación por FDA para demencia también severa. La rivastigmina va a tener una aprobación adicional en comparación a los otros inhibidores de acetilcolinesterasa, que es la demencia de Parkinson disease. Aquí esta tabla es básicamente para que tengan una idea de las dosis y la administración de los mismos. Por ejemplo, el donepezil, que es el llamado, voy a hacer alusión a sus nombres ¿verdad? de farmacia y a sus nombres genéricos, que el donepezil, que es el Aricept, la galantamina, que es el Reminil, viene de liberación inmediata, liberación extendida, la rivastigmina, que es el Excelon, y el Excelon, que viene también en parchos. El Aricept se puede comenzar 5 miligramos al día, donde se puede aumentar a 10 miligramos. La dosis máxima es 10 miligramos. El tiempo de administración se recomienda que sea durante las noches. ¿Okay? Asimismo, la galantamina se puede usar 4 miligramos 2 veces al día, donde su dosis máxima es de 12 miligramos 2 veces al día. También tenemos la galantamina en una liberación extendida, comenzando desde 8 miligramos una vez al día, hasta 24 miligramos una vez al día. Tenemos la rivastigmina oral, 1.5 miligramos comenzando 2 veces al día, donde vamos a tener unos incrementos de los mismos, haciendo una titulación de aproximadamente cada 4 semanas. En los inhibidores de acetilcolinesterasa se recomienda hacer titulaciones. Se espera que podamos hacer titulaciones cada 4 semanas, evaluando la tolerabilidad en nuestros pacientes. El parcho comienza en una dosis de 4.6 miligramos, la cual pudiéramos llevar a dosis tarjeta a 9.5 en 4 semanas. Tengo pacientes que se pueden mantener en la dosis de 4.6, pero son pacientes
delgaditos, mujeres, 50 kilogramos aproximadamente, que han estado muy bien con 4.6. ¿Okay? Pero la mayoría de nuestros pacientes debemos de llevarlos a sus dosis tarjeta para obtener el beneficio necesario, ¿verdad? Y el beneficio de estos medicamentos. Estas son las dosis, que ya hablamos de las mismas, que tenemos disponibles, y cabe señalar también que vienen soluciones orales, ya tanto como ya de rivastigmina como de galantamina. La farmacocineta siempre es importante evaluar el metabolismo de las mismas, ya que el 85% de nuestros pacientes mayores de 65 años tienen más de una enfermedad crónica. Y muchos de ellos van a estar usando más de 5 medicamentos. Así que las interacciones de medicamentos son bien importantes a considerar a la hora de tomar la decisión de un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Okay? Tenemos un tiempo pico en el donepezil de 3 a 4 horas con una media vida de 70 horas. La galantamina, un tiempo pico de aproximadamente 1 hora con una media vida de 7 horas. La rivastigmina oral, un pico de 1 hora con una media vida de aproximadamente 1.5 horas, y el parcho, que tiene un pico de acción de 8 a 16 horas y una media vida de 3 horas. Ellos se metabolizan por el citocroma P450, excepto la rivastigmina, que se ha estudiado su mecanismo de acción, su metabolismo, a través de la hidrólisis mediada por la colinesterasa. Su ruta de eliminación son todos a nivel renal. O sea que se recomienda que el paciente con enfermedad renal se haga justo si tiene menos de un 30% de creatinquinas. Yo los hago. La seguridad de la misma. Es un efecto de clase de todos los inhibidores de acetilcolinesterasa presentar efectos adversos a nivel gastrointestinal. Los más comunes son náuseas y vómitos, diarrea, y la insomnia también es un efecto de clase, lo hemos visto también mucho en el donepezil, mialgias, ¿okay? Anorexia. ¿Okay? Y muchas veces tenemos pacientes que presentan estos síntomas y no nos percatamos que podría ser un efecto adverso de la condición, del uso de los inhibidores de acetilcolinesterasa. Debemos estar pendientes a cada uno de estos efectos adversos, de los cuales hemos tenido que o bajar dosis o descontinuar los mismos. La seguridad de la misma ha sido estudiado y todos coinciden básicamente en que la contraindicación mayor es que haya un problema de hipersensitividad, y los warnings son para todos nuestros inhibidores de acetilcolinesterasa son los mismos. Reacciones adversas a nivel gastrointestinal, reacciones adversas a nivel cardiovascular. Es bien importante evaluar cada uno de nuestros pacientes en términos de condiciones cardiovasculares, de los cuales podrían tener contraindicaciones para inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Okay? Genitourinario, seizures, básicamente son los warnings más comunes. Debe haber precauciones, ¿verdad?, a nivel renal, más en la galantamina se ha reportado en la literatura. Okay. Se ha sugerido que los inhibidores de acetilcolinesterasa van a ser también neurotróficos y neuroprotectivos. ¿Okay? Y donepezil ha sido ejemplo del mismo, demostrando que atenúa, ¿verdad?, la inducción de la neurotoxicidad producida por el beta-amiloide. ¿Okay? Y esto se ha visto en animales. ¿Okay? Las colinesterasas también se han utilizado como sustratos, ¿verdad?, que pueden estar envueltos en mantener la estructura y la integridad de las placas de amiloide. Aquí, básicamente, los cheches de la película son las placas de amiloide y los usos neurofibrilares, y hacia eso nos dirigimos en el futuro. En términos de diagnóstico, en términos de tratamiento, vamos a ver que nos vamos dirigiendo en el futuro. Así que este tratamiento también podría atenuar la toxicidad de amiloide. ¿Okay? Y lo podemos ver en este estudio que se hizo en el 2003, pero a mí me parece muy interesante, y se han seguido estudiando los inhibidores de acetilcolinesterasa, pero la evidencia más contundente ha estado con el donepezil, donde se hizo un estudio placebo controlado de los efectos de donepezil en los marcadores neuronales y en los volúmenes hipocampales, ¿verdad?, del hipocampos, ¿ok?, donde se evaluaron 67 pacientes, 23 pacientes en placebo, 28 pacientes en el donepezil, ¿ok? El objetivo principal era examinar el efecto de donepezil en N-acetilaspartato, ¿verdad?, que son marcadores neuronales en su concentración, y el volumen hipocampal usando MRIs. El estudio fue por 24 semanas, ¿ok?, se siguieron por 6 semanas, 6 semanas de washout, y el estudio recibieron hasta 10 miligramos de donepezil.
Básicamente los pacientes se evaluaron con MRIs y se le hicieron medidas de los marcadores neuronales, donde se pudo hacer unos assessment eficaz con respecto al % de cambio de el NAA concentraciones, ¿ok? Y de los volúmenes de hipocampo. El tratamiento con donepezil, esto es bien interesante porque estos pacientes se evaluaron sin tratamiento y después se evaluaron con tratamiento. Y se vio que el tratamiento con el inhibidor de acetilcolinesterasa se asoció a un aumento en los marcadores neuronales, ¿okay? En sus concentraciones en algunas regiones del cerebro y la preservación del volumen hipocampal. ¿Por qué? Porque vamos a ver disminución de este volumen hipocampal a través de la condición, del progreso de la condición. Así que ellos concluyeron que donepezil fue asociado a un aumento significativo en mejoría en cuanto a memoria nos referíamos, ¿ok? Y relativamente a placebo, se comparó con pacientes con placebo, ¿ok? Y esto se había observado en trials pivotal. Y también estos estudios se llevaron de, ¿verdad? Lo que llamamos la investigación from the bench to the bedside. Estos estudios se hicieron primero en animales y después se usaron en este estudio en pacientes. La hipótesis del glutamato. Bueno, ¿qué es eso del glutamato? El glutamato es un neurotransmisor que se cree que está en una hiperexcitabilidad en los pacientes con Alzheimer's disease, ¿ok? Y se ha visto que una actividad glutaminérgica normal, ¿ok? Permite una activación persistente en los receptores de los NMDA, ¿ok? Donde va a haber unos daños neuronales, ¿ok? Y va a haber un trastorno cognitivo. El memantin está indicado para el tratamiento de la condición de demencia de moderada a severa. En el 2005 se trató de adquirir también indicación para leve, pero no le fue provista. Así que se usa para enfermedad de moderada a severa de tipo Alzheimer. Vienen en tabletas de 5 a 10 y lo podemos adquirir en paquetes de titulación. ¿Por qué? Porque este medicamento requiere una titulación de aproximadamente cada semana, comenzando desde 5 miligramos hasta llevarlo a dosis máximas de 20 miligramos al día, 10 miligramos 2 veces al día. Y también lo tenemos disponible en solución oral. La farmacocinética de Namenda o Memantin, ¿okay? Tiene un pico de acción de aproximadamente de 3 a 7 horas, una eliminación de media vida de 60 a 80 horas, ¿okay? Y no tiene ningún efecto en términos de la comida en cuanto a su absorción y su mayor ruta de eliminación es a través del área renal, que también, ¿verdad?, cuando los pacientes tienen una disminución de su función renal menos de 30 debe ser ajustado. En cuanto a la seguridad, siempre que yo comienzo un paciente en Namenda, le hago la salvedad al paciente o al familiar, que las primeras semanas puede desarrollar unos efectos adversos que pueden ser quizás normales con el uso del mismo. Muchos de ellos no desarrollan ningún tipo de efecto, ¿okay? Pero la primera semana podríamos tener síntomas de confusión, de mareo, dolores de cabeza, estreñimiento, el toser. Se ha asociado también cambios en hipertensión, ¿ok? Dolor de espalda, pero básicamente la confusión es lo más que se ha reportado, ¿ok? Se han reportado casos también de desarrollo de psicosis donde se ha tenido que descontinuar el medicamento. ¿Y cómo trabaja este N-metil de aspartato receptor, ¿verdad? Antagonist. Pues básicamente aquí tenemos un cartoon muy sencillo, pero que nos da la idea de cómo trabaja este medicamento. Básicamente tenemos el receptor, ¿okay? Donde no hay actividad sináptica y podemos ver que las partículas en roja son el glutamato, ¿ok? Donde hay una activación crónica de este neurotransmisor, ¿ok? En este receptor, que es lo que va a llevar a su vez a neurodegeneración, muerte celular, apoptosis y a su vez pues vamos a tener nuevos cambios en la sintomatología del paciente, ¿ok? Esta activación crónica en la condición de Alzheimer produce que los canales, ¿verdad? Que el calcio se abran los canales de calcio entre las células, que es lo que va a producir neurotoxicidad. Aquí tenemos el inhibidor,
bloqueando, ¿ok? Chronic activation está bloqueada por el inhibidor, ¿ok? El inhibidor bloquea el canal at rest. Okay. Por alguna razón u otra, no se sabe cómo sucede, pero cuando se detecta la actividad sináptica, el inhibidor sale y el calcio dice con permiso y entra de una manera controlada a la célula del calcio. Hoy día FDA ha aprobado el uso de la memantin con los inhibidores de acetilcolinesterasa, donde la literatura ha reportado que los pacientes mejoran quizás modestamente, un poquito más con el uso de uno y otro en su aparte. Así que rápidamente vamos a, ¿verdad? Las guías son bien importantes a la hora de tomar decisiones con nuestros pacientes, y la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿verdad? Reconoce que es muy apropiado, ¿okay?, ofrecer un trial para nuestros pacientes con leve a moderada, enfermedad leve a moderada, aunque la literatura describe, ¿verdad?, el uso de estos medicamentos también en MCI, que es Minimal Cognitive Impairment, pero hay diferentes escuelas. Hay escuelas que dicen que no se deben comenzar los pacientes con MCI o inhibidores de acetilcolinesterasa. Otras escuelas dicen, ¿verdad?, que sí. Yo soy de las que entiendo que el paciente, mientras más temprano podamos intervenir, más podemos retrasar la condición. Se ha visto que a través del tiempo, un paciente que no se comienza en un tratamiento podría significar aproximadamente de 2 a 4 puntos de deterioro en un mini mental. O sea que, como yo le digo a mis pacientes y a mis familiares, ¿verdad?, mis cuidadores, neurona que se pierde, neurona que no podemos rescatar. Así que en términos, ¿verdad?, coloquial, se lo digo a los pacientes a la hora de comenzar un tratamiento. O sea, debemos intervenir, ¿verdad?, propiamente en etapas tempranas. Así que, básicamente, ellos recomiendan ofrecer un trial de pacientes, ¿verdad?, a los pacientes de inhibidores de colinesterasa, y la literatura, se han hecho estudios head to head unos con otros, o sea, se ha visto el uso de donepezina, se han comparado, ¿ok? Y los grados de eficacia son similares para todos los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿verdad? Básicamente, como les dije al comienzo, un 30 a un 40% responden en los clinical trials, ¿ok? La tolerabilidad, eso difiere. Yo tengo pacientes que me toleran el donepezil y no me toleran la rivastigmina, o viceversa, me toleran la rivastigmina y no me toleran el Aricept. O sea que la tolerabilidad varía de paciente en paciente, ¿ok? Hay beneficios limitados en pacientes con enfermedad de Alzheimer severa, ¿verdad? Tenemos que saber a la hora de tener un paciente a nivel ya severo, ¿verdad?, que no debería llegarnos pacientes a nivel severo sin tratamiento, pero no llegan. ¿Cuál es el beneficio del tratamiento que le vamos a estar proveyendo? En la duración del tratamiento, bueno, doctora, ¿cuánto tiempo vamos a tener estos pacientes inhibidores de acetilcolinesterasa? Realmente no nos hemos podido poner de acuerdo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener nuestros pacientes inhibidores de acetilcolinesterasa? Hay que evaluar cada caso individual, ¿ok? Cada caso clínico hay que evaluarlo individualmente y tomar unas decisiones con respecto a si han progresado o no han progresado condiciones. Hay veces que el paciente me ha progresado en el uso de inhibidor y entonces tomamos una decisión de cambiar el inhibidor por otro y evaluamos. O sea que son decisiones individuales que tenemos que hacer con cada uno de nuestros pacientes. En cuanto a memantin, ¿ok?, se usa para demencia de moderada a severa, ¿ok?, se puede prescribir en pacientes que están usando o no los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿verdad? En leve, ¿verdad?, la evidencia sugiere, ¿verdad?, que el beneficio no es significativo, por lo tanto no está aprobado para leve, ¿ok? Y se puede considerar el uso de memantin como monoterapia en pacientes que no toleren los inhibidores de acetilcolinesterasa. El American College of Physicians, al cual yo pertenezco, ¿verdad?, y la asociación, la Academia Americana de los Médicos de Familia, ¿ok?, en el 2008 tuvieron 3 recomendaciones. Básicamente, los médicos deben basar su decisión, ¿verdad?, de comenzar una terapia de inhibidores de acetilcolinesterasa y memantina en un assessment individual, ¿ok? Debemos evaluar nuestros pacientes individualmente. La evidencia, ¿verdad?, es insuficiente en cuanto a cuánto tiempo vamos a tener nuestros pacientes en la terapia, ¿ok?
sí disminuir, ¿verdad? O aplacar el deterioro de nuestros pacientes no es una meta, ¿verdad? El tratamiento no es apropiado. O sea, tenemos pacientes que han llegado a etapas más severas, ¿verdad? Y debemos entonces tomar la decisión si descontinuar o si es costo efectivo o no el tratamiento. Estamos hablando de etapas, estadios más avanzados, como son estadios en cama, etcétera. ¿Okay? En la recomendación 2, debemos ver a los médicos basar el uso de agentes farmacológicos, ¿verdad? En tolerabilidad, los efectos adversos, ¿ok? El costo del medicamento, etcétera. Ustedes saben que nos regimos por ¿verdad? Los cuidados de la reforma, la costo efectividad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la evidencia es insuficiente en términos de comparar la efectividad de los diferentes agentes farmacológicos en el tratamiento de la condición, ¿ok? Básicamente ya esto lo dijimos. Y la recomendación número 3, pues siempre es bueno hacer una recomendación conclusiva, ¿verdad? Que necesitamos urgentemente, ¿verdad? Investigación un poco más avanzada, futuras investigaciones en la efectividad clínica de el tratamiento y manejo de la condición de demencia a nivel farmacológico. Okay. Pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De las intervenciones de alternativa, ¿verdad? Porque siempre es bien interesante saber un poco de esto, porque los pacientes nos van a llegar a la oficina y nos van a preguntar, bueno, doctora, ¿y qué tal del estrógeno? Bueno, el estrógeno cuando yo me criaba, vamos a decir así, era lo máximo, ¿verdad? Pero a raíz de unos estudios de Women Health Initiative Study, ¿verdad? Hace varios años atrás, nos encontramos con que no. Inclusive hay estudios que han dicho que el estrógeno es detrimental en términos de la memoria, ¿ok? Pero en sus tiempos, ¿verdad? Se piensa que es neuroprotectivo y es un agente antioxidante, ¿verdad? Hoy día solamente se está recomendando el uso de estrógeno en pacientes posmenopáusicas con síntomas. Esas fueron las conclusiones del Women Health Initiative Study. La cafeína, pues se cree, el palito de café, ¿verdad? Siempre en las mañanas se cree que es un agente neuroprotectivo. Todo en exceso puede hacer daño, ¿ok? No es que vamos a darnos 4 dosis, 5 dosis, 6 dosis de cafeína, ¿ok? El ácido fólico, ¿verdad? Se cree que tiene un efecto neuroprotectivo, ¿verdad? A nivel de homocisteína. ¿Por qué? Porque han salido estudios por ahí que dicen que unos niveles aumentados de homocisteína podrían estar relacionados al desarrollo de demencia de tipo Alzheimer. La ginkgo biloba, ¿cuántos nos hemos oído, verdad, que nuestros pacientes están usando ginkgo biloba? Realmente no hay estudio concluso que diga que el ginkgo biloba es efectivo. Inclusive tienen unos efectos adversos que tenemos que tener cuidado en cuanto a sangrado, ¿verdad? Y si se usan concomitantemente con vitamina E o con agentes anticoagulantes, pues podría ser muy peligroso, muy peligroso. Así que se ha hablado de la marihuana, ¿ok? Como un efecto antiinflamatorio, inhibe la acetilcolinesterasa también, muy de moda en estas últimas semanas, ¿verdad? Los antiinflamatorios, ¿ok? ¿Qué se vio? Que pacientes con enfermedades reumatológicas usando naproxen, esto fue un estudio que estos pacientes demostraron que tenían una menor incidencia del desarrollo de demencia, del desarrollo de trastornos cognitivos, pero tampoco se hicieron estudios buscando precisamente eso, pero tampoco los resultados encontrados han sido ¿verdad? Que nos han traído alguna conclusión. Hablamos de los omega 3, ¿verdad? Okay. Hoy día hay varias presentaciones a nivel de over the counter, ¿verdad? Donde presenta un mecanismo de acción antiinflamatorio. Las estatinas básicamente, ¿verdad? Disminuye la formación de colesterol, ¿ok? Y tiene un efecto antiinflamatorio y a su vez están relacionados a un efecto de inhibir el beta-amiloide, la formación del beta-amiloide, ¿ok? El turmeric, que también se usa, son agentes antioxidantes, demostró que aumentaban los scores de Mini-Mental, ¿verdad? Pero son estudios que necesitan traer conclusividad, ¿ok? La vitamina E, ¿cuántos de nuestros pacientes? Yo estoy tomando vitamina E, ¿verdad? Los estudios que hubo, y de hecho están corriendo actualmente estudios grandes de vitamina E, ¿ok? Pero los estudios que había con vitamina E fueron estudios de megadosis de vitamina E. O sea, no es que tomemos 100 miligramos de vitamina E ni 400 miligramos. Estamos hablando de que estos pacientes tomaron 1000 miligramos de vitamina E 2 veces al día. O sea que, pero actualmente se están llevando unos trials organizados, ¿verdad? En términos del uso de vitamina E, para prevenir la incidencia de Alzheimer. Bien importante
mencionarles que en el mercado tenemos ciertos medicamentos que deben ser evitados en pacientes con Alzheimer y aún en pacientes, ¿verdad?, en la edad geriátrica, como son los antihistamínicos, los decongestionantes nasales, los relajantes musculares, ¿verdad? El acetaminofén, el Tylenol PM, ¿ok? Muchos de nuestros pacientes toman Tylenol PM para descansar, como si eso fuera, y no se toman una, que son 25 miligramos de Benadryl, se toman 2. ¿Ok? Y se ha asociado a trastornos cognitivos, ¿ok? Antiespasmódicos, antieméticos, antiácidos, escopolamina, ¿verdad? Se han asociado también siempre me gusta mencionar esto porque muchas veces tenemos desconocimiento de la posibilidad de efectos adversos de estos medicamentos y no todo lo que brilla es Alzheimer. Okay, muchas veces tenemos que hacer un assessment de qué es lo que está tomando el paciente y entonces tomar unas decisiones si verdaderamente tenemos demencia, okay, una enfermedad neurodegenerativa o tenemos efectos adversos de quizás medicamentos, ya sean over the counter o ya sean recetados por nosotros. Okay. Estos medicamentos pueden traer efectos anticolinérgicos y como bien les mencioné al principio, una de las hipótesis más estudiadas es la hipótesis de acetilcolina, ¿verdad? Okay. De la deficiencia de acetilcolina por múltiples razones que pueden haber en el paciente con demencia. Básicamente, los efectos de acetilcolina, trastornos cognitivos, delirio, alucinaciones, ¿verdad? Boca seca, estreñimiento, retención de orina, okay. Básicamente son efectos. Pero ¿qué medicinas antiamiloides están actualmente en los clinical trials, verdad? Okay. Básicamente, ellas pueden estar categorizadas, ¿verdad?, en 3 áreas, que son los agentes de inmunoterapia. Muchos han oído hablar acerca de la vacuna, ¿verdad? Los antiagregantes y los modulares de secretasa. Hacia esto vamos en el futuro, ¿ok? Así que, tal como dijo la doctora Silva, ¿verdad?, vamos a tener a la mano probablemente en el futuro métodos de diagnóstico un poco más favorables a la hora de tomar una decisión y a su vez también vamos a tener tratamientos a la mano, si así Dios, ¿verdad?, lo permite. Así que básicamente esto es para recordarles, ¿ok?, cómo es básicamente una neurona saludable, ¿ok?, donde tiene su axón y dentro de la axón los microtúbulos, ¿verdad? Estas son las proteínas tau, ¿verdad?, que juegan un papel muy importante en el desarrollo de medicamentos en el futuro, ¿ok? Se cree que van a salir próximamente, 2012, 2013, medicamentos que van a trabajar a nivel de la hiperfosforilización de la proteína tau, porque se cree que en Alzheimer hay una hiperfosforilización de esa proteína, la cual tenemos que trabajar con el mismo. Entonces, estos son cambios que se pueden ver. Vamos a ver cómo este cerebro, ¿verdad?, a la vez que van ocurriendo esta neurodegeneración a nivel de la corteza, a nivel de la neurona, la formación de placas de amiloides y la formación de usos neurofibrilares. Yo siempre le digo, los usos neurofibrilares es como si usted tuviera un riel de un tren y lo tergiversa, lo dobla, ¿ok? Eso ocurre cuando hay una hiperfosforilización de la proteína tau, ¿verdad? Y las placas de amiloides tienen otro... Son los hallmarks histopatológicos, ¿verdad?, que se han descrito, inclusive en el 1906 el doctor Alois Alzheimer habló de estos hallazgos que hoy, en el 2011, ¿verdad?, están siendo tan estudiados, ¿ok?, que son los usos neurofibrilares, ¿verdad?, y las placas de amiloides, ¿ok? Pero ¿qué es esto, verdad? Básicamente, las placas de amiloides son depósitos extracelulares de los péptidos de 39 a 42, y aquí el más importante que juega es el amiloide 42, ¿verdad?, que surge del rompimiento o del procesamiento de la amyloid preprotein, ¿verdad?, con la apoliproteína E, neuronas degeneradas y unos cambios, ¿verdad?, una cascada de inflamatoria que va a surgir a través del mismo. Los usos neurotrifibrilares, ¿verdad?, es lo que les expliqué, son básicamente intracelulares, agregados intracelulares, que son se desarrollan a través de la hiperfosforilización anormal de la proteína tau. Esto va a traer desestabilización del microtúbulo y todos los cambios neurodegenerativos que podemos ver con la condición. Así que las estrategias futuras, ¿ok?, se ve a través del procesamiento de amiloide y su clearance, ¿verdad?, de la hiperfosforilización, agentes oxidativos, ¿verdad?, el proceso inflamatorio, los
eventos, factores de riesgo cardiovasculares. Mire, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Así que si disminuimos los riesgos de enfermedad coronariana y de enfermedad cardiovascular, vamos a estar disminuyendo también probablemente la incidencia de Alzheimer. ¿Ok? Estamos en Puerto Rico, la incidencia de diabetes es una de gran importancia y se ha visto que la diabetes se ha catalogado un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de demencia. ¿Okay? La excitoxicidad de glutamato a nivel de los receptores de muscarínicos y nicotínicos, ¿verdad? Factores neurotróficos y las hormonas sexuales. Estamos viendo, ¿verdad? En el tratamientos futuros, ¿ok? Se están haciendo hoy día trials controlados de estatinas, de antiinflamatorios, en este caso flurbiprofen, ¿verdad? Los miméticos de glucosaminoglicana, que son antiagregantes, ¿ok? Pero bien importante que esto es para que tengan una idea de qué es eso, ¿verdad? De lo que es el amyloid preprotein, ¿ok? El amyloid preprotein, básicamente, ¿ok? Bien importante porque es aquí que viene el futuro, ¿ok? Básicamente, esta es el área más importante donde vamos a ver una formación de placa, donde vamos a ver la importancia de la beta secretasa y estamos tratando de descubrir medicamentos que trabajen a nivel de lo que se llama el base, la beta secretasa y la alfa secretasa. ¿Por qué? Porque es en este lado, ¿ok?, donde se va a desarrollar el amyloid beta 4042, que es el neurotóxico como tal. ¿Okay? Básicamente continuamos en la próxima laminilla. Lo que estamos viendo es a dónde se están, estos son las áreas de target en el futuro, donde vamos a ver inhibidores de la beta secretasa, inhibidores de la alfa beta y esto está ya casi a punto de salir del horno, ¿ok? La alfa secretasa, ¿ok? Los inhibidores de la superregulación, ¿ok? Muy interesante a nivel ya de la placa de la beta amiloide, ¿ok? Y a este nivel, luego que la secretasa, ¿verdad? A este nivel, antes de la formación de placa, tenemos las vacunas, ¿ok? Hoy día se están estudiando, el primer trial de vacuna no fue exitoso porque hubo aproximadamente un 15% de los pacientes que desarrollaron meningoencefalitis, ¿ok? Pero se está usando ahora esa vacuna mejorada se cree que se estimulaba las células T, están tratando de estimular las células beta de manera que no haya la posibilidad de meningoencefalitis. Y se ve, hay futuro en términos de la vacuna, pero todavía está en pañales. Ya a este nivel de la placa, cuando la placa está formada, ¿verdad?, donde hay neurodegeneración, deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer disease, están las áreas de nutrición y las áreas de inflamación a nivel metabólico, y se ha asociado que los pacientes con síndrome metabólico podrían tener una mayor incidencia de demencia, ¿ok? Y es aquí que vienen entonces lo que ya hemos mencionado, la vitamina E, el ácido fólico, ¿verdad? Y una vez hay neurodegeneración, ¿verdad? Desafortunadamente lo que tenemos son los inhibidores de colinesterasa y los antagonistas del N-metil de aspartato, de los receptores N-metil de aspartato, y próximamente el Dimebon. El Dimebon es básicamente un estabilizador de la mitocondria, va más a nivel molecular y se cree que trabaja, ¿verdad?, este proceso también en términos de sintomatología del paciente. Otros agentes que se han estado estudiando, ¿verdad?, son, por ejemplo, el rosiglitazol. Muchos han oído ustedes con respecto del tratamiento de diabetes que se asocia a una disminución de la incidencia de demencia, ¿verdad?, agentes inmunomoduladores, etcétera. Muy interesante, todo esto es precioso, y tenemos futuro. Así que se espera, esto básicamente para que sepa todo lo que salgamos con esperanza de que vamos a tener en el futuro, ¿verdad? Muchos de ellos ya están en fase 3, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Fase 3 ya son medicamentos que ya han sido evaluados para tolerabilidad, ¿verdad? Y que se están usando en clinical trials, ¿ya? Controlados, ¿ok? Básicamente esta es la vacuna N1792 que se descontinuó, por lo que les dije, ¿verdad? Tenemos todavía cositas en fase 1, ¿verdad? Fase 1 son estudios pequeños que se hacen con pacientes voluntarios,
¿ok? Y tenemos otros, ¿verdad?, que se completaron, pero que no fueron exitosos, ¿ok? Y el tramiprosato, ¿verdad?, que teníamos esperanza con este medicamento que trabajaba a nivel de el beta-amiloide, se descontinuó porque en conclusión no hubo efectos concluyentes en términos de su uso. Así que eso es un ejemplo también de las diferentes compañías que están trabajando los ciertos medicamentos, ¿verdad? Los inhibidores de gamma secretasa, esto está a punto de salir, ¿ok? El Ketacin, que son agentes ketogénicos, el Dimebon, que es la trepiridina, que trabaja a nivel de mitocondria. Ya el Dimebon se había estado usando en Rusia, ¿ok? Como un no selectivo, un antihistamínico no selectivo, y se vieron cambios en Rusia de estos pacientes que usaban lo mismo. Okay, esto es básicamente para su información, ¿ok? Agentes monoclonales, ¿ok? Porque si pensamos que tenemos un proceso inflamatorio, ¿ok? Se están usando agentes monoclonales, como por ejemplo el Vapineuzumab, ¿ok? Que son anticuerpos monoclonales también en el desarrollo.